No sé por qué me subí a ese tren. Bueno, sí sé. Porque llegaba tarde. Porque no quería caminar 10 cuadras bajo la lluvia, porque creí que podría aguantar 5 estaciones sin pensar demasiado. Porque, después de todo, el metro nunca me había dado miedo. Hasta ese día. Yo soy Luis, tengo 26, vivo en Madrid y nunca había tenido un ataque de ansiedad en público. Pensaba que esas cosas solo les pasaban a personas más frágiles que yo, más nerviosas, no sé, pero esa tarde algo en mí se rompió. El vagón estaba lleno. No apretado como en hora pico, pero sí con suficiente gente como para no encontrar un sitio libre. Me apoyé contra una de las puertas, los auriculares puestos, música bajita. Intentaba no pensar. Había tenido una semana de mierda. Trabajo, problemas con mi ex, la factura del gas que me cobraron doble. Nada grave por separado, pero juntos, se sentían como un peso en el pecho. Y entonces, entre la estación de sol y la siguiente, todo se apagó. Luz. Ruido. Movimiento. Todo se detuvo de golpe. Un golpe sordo recorrió el vagón. No fue fuerte, pero el tipo de sonido que hace que todos se miren. Luego, vino la oscuridad. Absoluta. Ni una luz de emergencia, ni una pantalla encendida. La gente murmuraba. Un par soltaron un ¿qué coño? Alguien golpeó la puerta del vagón con la palma. ¿Hay alguien ahí? Nada. Yo sentí el primer pinchazo de miedo en la garganta. No por la oscuridad en sí, sino por lo que vino con ella. Ese zumbido en los oídos, la respiración que se me aceleraba sin razón. Las manos sudando, el pecho apretado. Me quité los auriculares. Quise respirar hondo, pero el aire me entraba a medias. El ruido alrededor aumentaba pero se sentía lejano, como si estuviera bajo el agua. Y entonces lo supe. No era solo miedo, era pánico. Empecé a temblar. No me podía mover. Y justo cuando sentí que me iba a derrumbar ahí mismo, una mano buscó la mía. No me agarró fuerte, fue suave. Como una pregunta. Y yo, sin pensar, la tomé. Tardé un segundo en darme cuenta de que era un chico. Estaba a mi izquierda sentado en el suelo del vagón, y ahora me miraba en la oscuridad, aunque ninguno de los dos podía ver al otro. Tranquilo, dijo, su voz apenas un susurro. Estoy aquí. No lo conocía. Ni siquiera había notado que estaba cerca de mí, pero su mano estaba firme, cálida, real. Y por alguna razón, eso bastó. Me concentré en su pulgar, que acariciaba lentamente el dorso de mi mano. Me aferré a ese movimiento como si fuera un salvavidas. Intenté respirar como él, copiar su ritmo. Poco a poco, el temblor cedió. Gracias, logré decir casi sin voz. No hay problema. Yo también he pasado por eso. No pregunté su nombre. Él no preguntó el mío. Solo nos quedamos ahí, en el suelo del metro, tomados de la mano como si eso fuera lo más natural del mundo. Como si fuera lo único que podíamos hacer. Pasaron 10 minutos. O 20. No sé. En algún momento, las luces parpadearon, y el vagón volvió a la vida. Todos aplaudieron, rieron nerviosos. Como si eso borrara el miedo. Pero yo seguía sosteniendo su mano, él tampoco la soltó. Cuando el tren se detuvo por fin en la siguiente estación, nos levantamos. La mayoría bajó. Yo también, aunque no era mi parada. Él caminaba a mi lado, en silencio. Nos quedamos en el andén vacío, sin saber bien qué hacer. La luz blanca de los fluorescentes nos devolvió las caras. Él tenía barba corta, ojos grandes, un gorro de lana gris que le tapaba media frente. Me miró con una mezcla de vergüenza y algo más. Algo que parecía pena, o cariño, o quizá una pregunta sin formular. ¿Estás mejor?, preguntó, bajando un poco la voz. Asentí. Gracias a ti. Hubo un silencio. De esos que no incomodan. De esos que esperan una decisión. Y entonces lo vi. Lo vi en sus ojos. Él también lo sabía. Esto no había sido nada. Y al mismo tiempo, lo había sido todo. No me pregunten por qué lo hice, pero cuando él se giró para irse, lo llamé. Espera. Se detuvo. Se volvió hacia mí con una ceja levantada, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que lo hiciera. ¿Te apetece un café?, dije, sin pensar demasiado. Miró el reloj de la estación como si eso tuviera algún sentido. Luego me miró a mí,
Sonrió apenas y asintió. Sí. Me vendría bien. Salimos del metro en silencio. Lloviznaba y su gorro ya estaba empapado. Me ofreció uno de sus auriculares mientras caminábamos y puso una playlist tranquila, con guitarras suaves y voces que apenas rozaban las notas. A una cuadra había un bar pequeño medio vacío, con luces cálidas y olor a pan tostado. Nos sentamos en una mesa al fondo, cerca del radiador. Pedimos 2 cafés con leche y una porción de tarta de manzana que él insistió en compartir. Y ahí fue cuando nos presentamos. Por fin. Me llamo Ramón, dijo, ofreciéndome la mano con una sonrisa torcida. Luis, respondí, estrechándosela como si no la hubiera sostenido durante 20 minutos en la oscuridad. Nos reímos los dos. ¿Siempre invitas a café a desconocidos que te agarran la mano en el metro? Preguntó con un tono burlón, solo a los que saben calmarme sin decir casi nada. Hablamos sin darnos cuenta del tiempo. Sobre tonterías. Libros. Series. Su gato que se llama Bowie. Mi odio por el cilantro. Cómo a veces uno no se da cuenta de lo solo que está, hasta que alguien le ofrece su mano sin pedir nada a cambio. En algún momento, él se apoyó sobre la mesa, más cerca. Yo no me alejé. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, bajando la voz. Asentí. ¿Ya sabías lo que te pasaba cuando empezó? Lo del ataque. Me tomó unos segundos responder. Sí. Bueno, creo que sí. Lo he sentido antes, pero nunca tan fuerte. Nunca delante de gente. ¿Y te pasa a menudo? Depende. A veces me doy cuenta cuando ya es tarde. Hoy, no lo vi venir. Ramón asintió despacio. No dijo lo siento, ni me ofreció una solución. Solo apretó los labios y me miró con esos ojos tranquilos que ya me habían sostenido antes. ¿Estabas temblando?, murmuró. Lo sé. Y aún así me dejaste tomarte la mano. Porque necesitaba algo real, dije sin pensar. Él sonrió. No la típica sonrisa por educación. Una de esas que se forman lento, como si vinieran desde adentro. Pues, aquí estoy, dijo. No supe qué responder. Solo bajé la mirada, intentando ordenar lo que sentía. Porque no era solo gratitud. No era solo alivio. Era algo más. Nos quedamos allí hasta que cerraron el bar. Fuera, la lluvia se había convertido en neblina, y Madrid parecía otra ciudad. Más suave, más nuestra. ¿Te acompaño al metro?, preguntó. No. Mejor camino un poco. ¿Quieres que camine contigo? No contesté. Solo empecé a andar, y él me siguió. No hablamos más esa noche. Solo caminamos juntos por calles mojadas y semivacías, con la ciudad respirando lento alrededor. Cuando llegamos a una esquina donde nuestros caminos se separaban, nos detuvimos. La despedida estaba ahí, flotando entre los dos. Gracias por hoy, dije. No me des las gracias, respondió Ramón. Yo también necesitaba sentir algo real. Nos miramos. Yo quería decir algo más. Algo que explicara todo lo que había pasado en ese vagón oscuro, en ese café cálido, en ese silencio compartido. Pero en vez de eso, Ramón dio un paso al frente. Y me abrazó. No fue un gesto torpe ni distante. Fue firme. Sincero. Como si dijera: sé que esto significa algo, aunque no sepamos qué todavía. Yo le devolví el abrazo, cerrando los ojos un instante. Y ahí supe que no íbamos a dejar esto ahí. Pasaron 2 días antes de que volviera a saber de él. Yo no me atrevía a escribirle. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo se retoma una conversación que empezó con un ataque de pánico y terminó con un abrazo que me dejó el cuerpo temblando durante horas? Pero entonces, una tarde cualquiera, mientras salía de una reunión eterna en el trabajo, vi su nombre en la pantalla del móvil. Ramón. ¿Te apetece caminar hoy? No hay apagones, lo prometo. Me reí solo, ahí parado frente a la máquina de café, y le respondí que sí. Nos encontramos en el Parque del Oeste. Era temprano todavía, la luz cayendo sobre los árboles, y el aire ya empezaba a sentirse frío. Ramón llevaba el mismo gorro gris de aquel día, y una chaqueta demasiado fina para diciembre. ¿No tienes frío?, le pregunté al acercarme. Un poco, dijo,
metiendo las manos en los bolsillos. Pero me hace sentir más despierto. Empezamos a caminar sin destino. Solo avanzábamos por senderos bordeados de hojas caídas, esquivando gente que corría o paseaba perros. No hablamos mucho al principio. Era un silencio cómodo, como si ya supiéramos que lo importante no iba a estar en las palabras. En un momento, Ramón se detuvo, miró hacia los bancos vacíos y preguntó: ¿Te pasa seguido? Tardé en entender. ¿Los ataques? Asintió. A veces, respondí. Depende del día. De lo que llevo dentro y no digo. ¿Y hablas de eso con alguien? Negué con la cabeza. Hasta ahora, no. Ramón no pareció sorprendido. Se sentó en un banco y me hizo un gesto para que lo acompañara. A mí me pasa algo parecido, dijo después de un rato. No ataques como tal. Pero, esa sensación de no saber quién eres exactamente, o qué se supone que deberías sentir, o hacia quién. Esa última parte flotó un poco más entre nosotros. No dije nada, solo lo miré. Y él me miró también. ¿Te pareció raro? Preguntó entonces. ¿Lo que pasó en el metro? ¿Lo de la mano? No. ¿Y lo del café? ¿Y el abrazo? Tampoco. Se mordió el labio inferior y bajó la vista. Yo pensé que sí. Que iba a ser raro. Que me iba a arrepentir o a evitarte. Pero no. No puedo dejar de pensar en ese momento. Mi corazón empezó a latir más rápido. No por miedo esta vez. Por algo que se le parecía pero que no dolía. Yo tampoco, le dije casi en un susurro. Él levantó la vista. Y ahí estaba otra vez. Esa mirada que no necesitaba traducción. ¿Tú sabías qué eras? Empezó, pero se detuvo. ¿Gay? Asintió. Sí, dije. Hace años. Aunque me costó aceptarlo. Y aún más decirlo. ¿Y te sentiste solo? Mucho. ¿Y ahora? Lo miré, lento. Como si la respuesta estuviera ahí mismo, sentada junto a mí, con gorro mojado y manos frías. Menos, dije. Ramón se quedó en silencio un momento. Luego levantó la mano derecha, esa misma mano que había sostenido la mía en la oscuridad, y la puso sobre mi rodilla. No fue un gesto atrevido, fue íntimo, como si estuviéramos retomando algo que había quedado a medias. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Claro. ¿Tú sentiste algo? Ahí, ese día. Cuando te agarré la mano. Sí. ¿Qué? No supe cómo explicarlo. Así que hice lo único que podía hacer. Puse mi mano sobre la suya. Y la apreté. Él entendió. No dijo nada más. Solo dejó que nuestros dedos se entrelazaran otra vez. Pero esta vez, no había oscuridad. No había miedo. Solo luz. Y la certeza de que aquello no había sido un accidente. No fue solo un momento. Fue un comienzo. Después de ese paseo por el parque, las cosas no volvieron a ser como antes. No porque nos hubiéramos dicho algo concreto, ni porque pusiéramos una etiqueta a lo que estaba pasando. Pero desde ese día Ramón y yo comenzamos a encontrarnos más seguido. Al principio con excusas, un café, una película, un mercadillo de segunda mano, luego ya sin ninguna. Solo porque sí. Y siempre, al final, sus dedos buscaban los míos. Una tarde, en el cine, su mano se deslizó sobre la mía durante la película. No fue un movimiento brusco. Fue suave como ya era costumbre. La sala estaba medio vacía, pero igual sentí esa mezcla de vértigo y calma que ya me era familiar. Él apretó apenas. Yo también. No dijimos nada. Después, caminamos por Malasaña con las manos en los bolsillos, las suyas dentro de las mías, y no me importó si alguien nos miraba. Una noche mientras compartíamos una pizza en mi casa, él se quedó dormido en el sofá, con la cabeza sobre mi hombro. Tenía la respiración lenta, casi infantil. Me quedé inmóvil, como si moverme pudiera romper algo delicado. Pasé más de una hora así, sin tocar el móvil, sin cambiar de postura, solo escuchando cómo respiraba. En algún momento se despertó, parpadeando. ¿Cuánto dormí?, preguntó, medio ronco. 1 hora, más o menos. ¿Y tú? Me quedé contigo. Ramón me miró con esa expresión suya, que aún no sabía leer del todo. Como si estuviera sorprendido y agradecido a la vez. Luego se incorporó,
Despacio y sin decir una palabra, apoyó su frente contra la mía. «Me gusta estar contigo», susurró. «A mí también», respondí. Y eso fue todo esa noche. No hubo beso. No hacía falta. Pero una semana después, sí. Fue en su casa. Una noche tranquila. De esas en que no pasa nada pero todo se siente importante. Habíamos cenado en la terraza. Pasta recalentada. Vino barato. Una manta sobre las piernas. Estábamos escuchando a Vetusta Morla, hablando de nuestras adolescencias, de los errores que habíamos cometido, de cómo a veces uno se construye desde el miedo, más que desde el deseo. En un momento, Ramón me miró de forma distinta. No intensa, no urgente, solo, honesta. ¿Puedo besarte?, preguntó. Y yo, que llevaba semanas imaginando ese momento, solo dije, por favor. El beso fue lento, sin prisa. De esos que no necesitan demostrar nada. Solo estar. Se acercó con cuidado, como si no quisiera asustarme. Sus labios rozaron los míos primero, apenas. Y luego, se quedaron ahí, templados, suaves, respirando conmigo. Su mano en mi nuca. La mía en su cintura. Y entonces lo supe, esto no era una confusión. No era algo que él estaba probando. Era real. Él también lo supo, porque cuando se separó apenas unos centímetros, se quedó mirándome con una mezcla de sorpresa y alivio, como si no esperara que se sintiera tan bien. Llevaba tiempo queriendo hacer eso, dijo en voz baja. Yo también, respondí. Nos quedamos ahí, abrazados en la manta, con la ciudad respirando lenta detrás del balcón. Nadie nos veía. Nadie nos interrumpía, y por primera vez, me sentí exactamente donde tenía que estar. Con él. Con Ramón. Como si nadie más importara. A partir de esa noche, todo cambió. Pero también, todo siguió igual. Seguíamos sin hablar mucho del tema. No dijimos, somos algo, ni nos pusimos etiquetas. No hubo promesas ni confesiones grandes. Pero él empezó a dejar su cepillo de dientes en mi baño. Y yo aprendí a recordar cómo le gustaba el café, con un poco de canela, sin azúcar. Ramón no se quedó a dormir esa primera noche. Dijo que tenía que madrugar, que su gato se estresaba si él no volvía. Pero cuando se fue, me abrazó más largo que de costumbre. Me besó en la mejilla antes de alejarse, y sus dedos rozaron los míos una última vez, como si le costara soltarlos. Al día siguiente me escribió temprano. Soñé contigo, pero no te acuerdas porque era mi sueño. Sonreí como un idiota frente al microondas mientras el café giraba. Nos vimos esa noche también. Y la siguiente. Pasaron las semanas. Él venía a mi casa los martes, yo iba a la suya los viernes. A veces dormíamos juntos. A veces no. Pero ya no era casual. Ya no era improvisado. Lo que no sabíamos decir, lo sentíamos. Y se notaba. Como cuando íbamos al supermercado y discutíamos sobre cuál galleta era mejor, pero él terminaba metiendo mi favorita al carro. O cuando yo tenía un mal día en el trabajo, y al llegar a casa encontraba una nota suya pegada a la nevera. Hazme un sitio en tu sofá, llevo vino. No hablábamos con palabras grandes. Pero en los gestos, todo estaba claro. Un sábado por la noche fuimos juntos al cine. Había una pareja de chicos delante de nosotros, de la mano, con la cabeza recostada uno en el otro. Ramón los miró un segundo, luego se volvió hacia mí. Me tomó la mano, sin decir nada, la mantuvo ahí toda la película. Cuando salimos, caminamos en silencio por la Gran Vía, con las luces de Navidad ya encendidas. No dijimos nada profundo, solo hablamos de la película, del frío, de si merecía la pena cenar fuera o pedir algo. Pero en un momento, él se detuvo. En medio de la calle, con gente pasando a nuestro alrededor, Ramón se giró hacia mí. Tengo miedo, dijo. ¿De qué? De que esto se me vaya de las manos. De sentir algo que no sé nombrar. Mi primer impulso fue abrazarlo. Pero no lo hice. Solo lo miré, suave, no hace falta nombrarlo ahora, dije, solo sentirlo. Él bajó la mirada, respiró hondo. Y luego, con esa voz que ya me conocía, murmuró, es que lo siento demasiado. Lo acerqué entonces. Le puse la mano en la nuca, como él hacía conmigo. Y le dije algo que ni siquiera sabía que pensaba hasta que lo dije. Yo también. No hubo beso. No hacía falta.
solo la certeza de que ambos estábamos en el mismo lugar, sintiendo el mismo vértigo, y sin ganas de huir. Ese fue el primer momento en que supe que esto no era algo que iba a pasar y desaparecer. Esto era el principio de algo real. Lo que más me sorprendía de estar con Ramón no era el deseo, aunque estaba, claro que sí, sino la paz. Esa sensación de estar con alguien que no necesitaba espectáculo, ni respuestas inmediatas. Solo estar. Ser. Acompañar. Éramos dos hombres aprendiendo a desarmar lo que les habían enseñado sobre cómo debía sentirse la ternura. Y lo estábamos haciendo bien. Una noche, en mi casa él cocinaba mientras yo lo miraba desde el sofá, envuelto en una manta. Se movía sin prisa, tarareando una canción que no reconocí. Llevaba su camiseta gris más vieja, la que se le subía un poco en la espalda cuando se agachaba. Me encantaba verlo así, en modo cotidiano. ¿Quieres vino?, preguntó, sin girarse. Solo si bebes conmigo. Eso siempre. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Bueno, él lavaba, yo secaba. Pero como siempre acababa salpicando todo, terminábamos empapados y riéndonos como dos idiotas. Esa noche, mientras me pasaba un vaso, se quedó mirándome más de la cuenta. ¿Qué?, le dije, sonriendo. Nada, respondió, pero no dejó de mirarme. Es solo que me gustas incluso cuando tienes espuma en la cara. Me acerqué, le quité la espuma con el dedo, y le besé la mejilla. Tú me gustas cuando te pones cursi. Volvimos al sofá, uno contra el otro, como siempre. Pero esa noche, en lugar de ver algo, Ramón se volvió hacia mí. ¿Te has preguntado si esto es real? ¿Esto? Tú y yo. Lo miré. Me lo pregunto menos cada día, dije. Él sonrió, casi con alivio. A veces me cuesta creerlo, confesó. Que alguien como tú me esté mirando así. ¿Así como? Como si de verdad quisieras estar aquí. Me incliné hacia él, sin romperle la mirada. Es que quiero estar aquí. ¿Y no te da miedo? Me da más miedo no intentarlo. Ese silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir, pero que ambos sentíamos con claridad. Entonces, Ramón se acercó. Esta vez, fue él quien tomó la iniciativa. Me besó despacio, profundo. Como si ya no quedaran dudas. Terminamos en mi cama. No con prisas ni torpeza. Fue lento, atento, natural. Como si nuestros cuerpos supieran algo que nosotros aún no nos habíamos atrevido a poner en palabras. Después, nos quedamos acostados, piel con piel, respirando al mismo ritmo. ¿Puedo decir algo raro?, preguntó Ramón en la oscuridad. Siempre. No siento que esté probando nada. No me siento perdido. Me moví apenas para mirarlo de lado. ¿Y cómo te sientes? Elegido, dijo, y esa palabra se quedó conmigo. Porque eso era. Nos estábamos eligiendo, todos los días. En cada gesto. En cada paso que dábamos con miedo pero también con ganas. Y yo, por primera vez en años, me sentía elegido también. Después de esa noche, hubo un cambio. Sutil, pero real. Ya no solo éramos dos chicos viéndose seguido. Ya no era solo complicidad. Había un hilo invisible entre nosotros, algo más profundo que costaba nombrar, pero que estaba en todas partes, en cómo nos buscábamos con la mirada, en los silencios que ahora pesaban distinto, en el modo en que nos decíamos nos vemos mañana, como si fuera promesa, no rutina. Y sin embargo, afuera seguíamos siendo discretos. No porque ocultáramos lo nuestro, sino porque todavía era frágil, íntimo, solo nuestro. Hasta que un día, todo cambió. Habíamos quedado en la estación de metro de Tribunal. Era temprano, un sábado cualquiera, y la ciudad empezaba a llenarse de gente. Ramón llegó tarde, como siempre, con los cascos puestos y el abrigo desabrochado. Lo siento, dijo, sonriendo con esa cara de niño culpable que le salía natural. El gato se metió en la lavadora. No pasó nada, solo se metió a dormir. Drama innecesario. Me reí. Le acomodé el cuello del abrigo y le dije que estaba perdonado. Y justo ahí, sin pensarlo, él me besó. En mitad del andén.
delante de todos. Un beso corto. Suave. Pero claro. Fue como si el tiempo se suspendiera un segundo. Sentí el calor subir por el pecho. Los murmullos alrededor. Alguna mirada. Algún gesto. Pero él no soltó mi mano. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí, con el corazón a mil. ¿Tú? Asintió, mirándome serio. No quiero esconder lo que somos, no si tú tampoco quieres. Lo miré. Largo. Con esa mezcla de vértigo y certeza que me recorría cada vez que él hacía algo así. Tampoco quiero, dije. Subimos al metro tomados de la mano. Y aunque no fue como la primera vez, había algo parecido. Algo del mismo temblor. Solo que esta vez, no era miedo. Era orgullo. Era amor en construcción. Nos bajamos en Callao. Caminamos por Gran Vía. Entramos en una librería como siempre, solo para ojear sin intención de comprar nada. Ramón me leyó un poema en voz baja entre estantes. Yo fingí que no me afectaba, pero se me notaban las mejillas. Después, al salir, me abrazó por la espalda mientras esperábamos en un semáforo. Oye, me dijo. ¿Qué? Me alegro de haber estado en ese vagón contigo, ¿sabes? Me giré para mirarlo. Yo también. Porque ese día, sin saberlo, te elegí. Y yo a ti. Nos besamos otra vez. Con la ciudad pasando alrededor, ignorándonos. O quizás mirándonos. Ya daba igual. Lo que había empezado en la oscuridad de un vagón detenido, con una mano temblorosa y un gesto de consuelo, ahora caminaba a plena luz. Firme. Real. Ramón me tomó la cara entre las manos. No sé cómo se llama esto, dijo. No hace falta. Está pasando. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Lo miré, sin dudar, hasta el fondo. Y él sonrió. Como si por fin todo tuviera sentido. Pasaron los meses, el frío fue cediendo. El invierno se volvió primavera, y la ciudad volvió a llenarse de terrazas, bicicletas y gente con gafas de sol antes de tiempo. Ramón y yo nos fuimos haciendo espacio en la vida del otro. No de golpe. No como quien se muda a un sitio nuevo, sino como quien va dejando cosas en casa ajena hasta que un día, sin planearlo, se da cuenta de que ese lugar también es suyo. No vivíamos juntos, pero su cepillo de dientes ya estaba en mi baño, mis camisetas, en su armario. Yo cocinaba mejor, pero él ponía siempre la música exacta. Teníamos una rutina desordenada pero nuestra, y eso bastaba. Un día, volvimos al parque donde habíamos compartido nuestro primer silencio real. Era domingo. Llevábamos café y un libro que nunca llegamos a abrir. Nos sentamos en el mismo banco. No dijimos nada durante varios minutos. Solo observábamos. Y entonces, sin girarse, Ramón dijo: nunca había estado tan tranquilo con alguien. ¿Tranquilo bien o tranquilo aburrido? Tranquilo bien, dijo, riendo. Tranquilo como en casa. Lo miré. Había algo en su expresión que me golpeó suave, como el sol tibio de marzo. Ese hombre que hace unos meses me había sostenido la mano en la oscuridad, ahora la tenía entrelazada con la mía a plena luz. Y yo ya no temblaba. ¿Sabes qué pensé esa noche en el metro?, le pregunté. ¿Qué? Que me iba a derrumbar, que no iba a poder salir de ahí. Ramón apretó mi mano. ¿Y luego? Luego apareciste tú. Él sonrió, bajando la vista. Pero yo no terminé. Y cuando tomaste mi mano, no solo me salvaste del ataque, me hiciste sentir visto. Real. A salvo. Fue la primera vez que alguien me tocaba, sin querer cambiarme. Solo estar. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era cómodo, como un respiro largo. Yo también pensé que solo era un gesto, dijo Ramón, pero me cambió. Porque sentí algo en ese vagón que no había sentido nunca. Y no me asustó. Me calmó. ¿Y ahora? Ahora me asusta un poco. Porque te quiero. No me lo esperaba. Pero tampoco me sorprendió. Porque yo ya lo sabía. Yo también te quiero, dije. Se rió bajito, y me besó sin decir nada más. Después, apoyó su cabeza en mi hombro, y nos quedamos ahí, en ese banco que ya era nuestro lugar, mirando cómo la gente pasaba sin saber lo que estábamos construyendo en silencio. Y pensé que quizás,
Algunas historias no empiezan con fuegos artificiales. Empiezan en la oscuridad de un vagón detenido, con miedo, con manos temblorosas, pero lo importante es que alguien la sostenga.